Buenas, vamos a empezar con todo un ciclo de herramientas pedagógicas. En esta ocasión arrancaremos con una herramienta que se denomina Pentágono del Orden. Es una herramienta que tiene ya más de 20 años de uso. Soy Diego Pablo Renato Fraxedas, pedagogo, mendocino, Argentina. Bueno, y la idea es un ciclo, como les comentaba, un ciclo de herramientas donde son todas herramientas que se practican y ayudan a un diagnóstico con relación al orden y la mejor relación con Dios y con los demás. En esta oportunidad comenzaremos con una herramienta que se llama o se denomina Pentágono del Orden. Es una herramienta inicial bastante práctica, en donde la idea de esto es que establecer como una especie de diagnóstico, que uno puede hacer también un autodiagnóstico o también se lo puede hacer a otra persona, simple, donde se visualiza en qué medida estamos desarrollando nuestra vida un orden relacionado con nuestra referencia a Dios y a los demás. Enseguida explicaré el concepto que fundamenta el desarrollo de esta herramienta y después explicaremos cómo realizarla. Para comenzar el taller les recomiendo que impriman ahora, en lo posible, la hoja. La hoja está en un link en el mismo video, está en A4, en PDF, imprímala de lado y lado, como la estuvimos enseñando, en lo posible tengan un lápiz y una goma. Y a medida que voy explicando la herramienta, ustedes se la van tomando a sí mismos, cosa que ustedes la practican. Y es una herramienta muy simple de llenar, muy simple de tomar. Es una herramienta gráfica. En la parte de atrás tiene toda la parte gráfica y está compuesta de 5 aspectos del desarrollo de la persona y tiene además una introducción recuadrada que ahora voy a pasar a explicar. La primera instrucción dice donde ustedes deben explicar el concepto de orden. Simplificando, podemos decir que hay 2 tipos de orden o 2 tipos de considerar el orden. El orden como control es un orden donde parte de uno mismo y una persona siente que es o se le dice ordenada cuando de alguna manera controla los diferentes aspectos de su vida o siente que controla los diferentes aspectos de su vida. Otra forma de entender el orden es el orden como disposición. La disposición a la mejor relación con Dios y con los demás. Este es el concepto de orden que se basa esta herramienta. Si bien es cierto que de alguna manera el control da sensación de orden, sin embargo, lo que nosotros entendemos de nuestra concepción filosófica y pedagógica es que una persona está más ordenada en la medida que está mejor dispuesta. Entonces esta herramienta va a ser una especie de diagnóstico simplificado, por supuesto, quizá un primer momento, pero útil para poder establecer en qué medida están mis relaciones con Dios y con los demás. Y también, en base al resultado de ese primer diagnóstico, poder incorporar algunos consejos prácticos que han resultado ser claramente y evidentemente una mejora en aquellas personas que lo han practicado. Para esto, para mejor relación con Dios y con los demás. El segundo punto, que será el recuadro, ustedes es donde deben explicar la finalidad de esta herramienta. Y en un momento yo les comenté, es simplemente establecer una especie de diagnóstico muy simple, donde uno puede tener unas pautas de cómo se encuentra con respecto a la relación con Dios y con los demás. Eso también se muestra en una gráfica y eso ayuda a la persona que reflexione al respecto. En el tercer punto se explica los niveles de evaluación que uno debe aplicar. Muy simple. La herramienta tiene 5 aspectos de la persona: el desarrollo espiritual, el desarrollo familiar, el desarrollo personal profesional, y en la parte de atrás, y en la impresión de atrás, que es lo recomendable, tienen el desarrollo social de esparcimiento y el desarrollo físico material. Una vez que tienen el desarrollo, van a ver que a la izquierda van a tener una columna donde se pone el puntaje y a la derecha de la columna tienen los diferentes indicadores, que hay 5 indicadores observables para cada aspecto. La evaluación tiene 3 niveles, bastante sencillo. Como son indicadores observables, no son difíciles de determinar y evaluar. 2, si ese indicador no cree que lo está haciendo bien y habitualmente. 1, si considera que lo está haciendo más o menos bien o más o menos habitualmente. Y 0, si lo está haciendo poco o mal o no lo está haciendo. Vamos a proceder. Yo le voy a explicar los indicadores y voy a mostrar una evaluación de ejemplo, simplemente, ¿no? Para ver cómo se ponen las calificaciones de los indicadores. Yo después van a ver que en el transcurso del video van a tener la interpretación de las gráficas y algunos consejos. De todos modos, ustedes, con alguna duda que surjan, inquietudes, después
en el video pueden comentarnos, llegan, y en lo posible, cuando retomemos otro taller, trataré de juntar algunas principales de esas dudas y comentarlas. Bueno, el primer aspecto de desarrollo espiritual, yo les voy leyendo los indicadores y voy a ir colocando una puntuación tipo que puede uno poner para poder explicarle bien después la gráfica. El primer indicador dice: tengo una idea de un Dios personal que es origen y fin de todo lo bueno, verdadero y bello, y que nos ama profundamente. Este es un indicador en base a una concepción filosófica y pedagógica, la cual se basa en la herramienta. Entonces, vamos a suponer, estamos haciendo un ejemplo, que yo digo: sí, bueno, más o menos, sí, cada tanto hablo con Dios, yo tengo una idea de un Dios personal, tengo una idea que es un Dios bueno y pienso que me ama, pero más o menos. Entonces pongo un 1. Recordemos que es 2 si lo estoy haciendo bien no habitualmente, 1 no tan bien no habitualmente, 0 poco o mal. Segundo indicador: tengo espacios de diálogo tranquilo con Dios. Bueno, acá ya habla de un espacio que yo tengo tranquilo. Vamos a tomar un ejemplo. Yo digo: sí, yo todos los días a un espacio donde me pongo a hablar con Dios. O sea, habitualmente lo hago. Bueno, entonces, y creo que lo hago más o menos bien. Vamos a poner un ejemplo, un 2. Entonces pongo un 2. Vamos al tercer indicador. Tengo espacios de lectura de temas de formación humana. Bueno, me pongo a pensar, espacio no, la verdad es que hace mucho que no leo. No. Por el diario, no, pero estos son, formación humana son libros o artículos donde habla de temas filosóficos, psicológicos, pueden ser también religiosos, donde una persona se forma. No, eso, un ejemplo, no, eso no lo estoy haciendo. Entonces voy a poner un 0. Vamos, el próximo. Tengo personas con las que puedo consultar sobre mis inquietudes espirituales. Bueno, este indicador es si tengo algunas personas de mi confianza, que me conocen, me quieren, donde yo cada tanto puedo consultar cómo anda mi vida de relación con Dios. Y le comento, ¿no? Me escuchan. Entonces me pongo a pensar, sí, tengo un amigo, donde cada tanto hablo con él de este tema, porque veo que es una persona que conoce esta temática, así que me voy a poner un 1. Entonces pongo un 1. Recordemos que la calificación que estoy poniendo, esos ejemplos para que puedan ver cómo se califica simplemente y más o menos cómo se entiende el indicador. 5. Veo la diferencia entre no tener un proyecto para mi vida, tener un proyecto propio y buscar el proyecto de Dios. Este indicador hace falta explicarlo. Bien, mejor. Podemos decir que desde esta concepción y simplificando, hay 3 formas de encarar la vida. Una, no teniendo ningún tipo de proyecto, encarando el día como viene. No tengo idea de proyecto. Y proyecto estamos entendiendo de visualizar un fin en el tiempo y acciones para lograr ese fin o objetivo en el tiempo. Por lo menos la idea básica del proyecto. Y no, la verdad que hay personas que no encaran el día sin tener un proyecto. Hay otras personas que sí, que en algunas cosas tienen proyectos, quizás en algunos aspectos materiales, para comprar una casa, para comprar un auto, para hacer un viaje, proyectos para hacer una carrera de estudios. Bueno, son proyectos donde es muy referido en general a lo material. En algunos casos también, uno tiene un proyecto de carrera, quizás más en la parte profesional. Y hay otras personas que buscan el proyecto de Dios, que es lo que Dios tiene proyectado para uno, que en su libertad puede elegir. Son las 3 posiciones. Entonces, este indicador habla de eso. Y si veo la diferencia entre no tener un proyecto para mi vida, tener un proyecto propio y buscar el proyecto de Dios. Normalmente, la segunda forma de tener proyectos, que es proyectos materiales, proyectos profesionales, hablan de un proyecto donde yo establezco el proyecto. No busco un proyecto que Dios tiene para mí. Esa es la diferencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. No, la verdad que yo no pienso en proyectos, estoy más en el día a día, entonces me voy a poner un 0. Entonces después sumo 1, 2, 3, 1, 4 y pongo el total abajo 4. Y ahí termino lo que es el evaluar el desarrollo espiritual. Segundo aspecto, que es el desarrollo familiar. Seguimos, recuerden, con la evaluación. 2, 1, 0 y yo explico el indicador. Primer indicador. Pienso en un proyecto familiar, es decir, reflexiono sobre el desarrollo de mi familia. Esto lo incorporo en el diálogo con Dios. Van a ver que normalmente los primeros indicadores de cada aspecto hacen referencia a una reflexión, pensar en aspectos importantes de mi vida. Van a ver cómo en esta concepción el orden es
es disposición por una mejor relación. Eso implica una reflexión. Normalmente cuando hay poca reflexión no está tan pensada la relación, menos de este enfoque. La idea de este enfoque es primero reflexionar para poder establecer una mejor disposición para la relación. Y en este primer indicador van a ver que normalmente reflexionar, y lo que se propone acá es reflexionar en función de proyectos, de un objetivo o de fines que yo puedo, justamente la palabra lo dice, proyectar, pensar hacia adelante y poder tener acciones que de alguna manera sean conducentes a ese final. Bueno, yo pongo, sí, a veces, un ejemplo, ¿no? Sí, a veces pienso en cómo debe ser mi familia, hacia el futuro. También sí, cada tanto lo incorporo en el diálogo con Dios. Entonces me voy a poner un 1. Segundo aspecto, tengo momentos de diálogo familiar con cierta profundidad, esforzándome en la escucha con atención, donde busco comprender sin juzgar. Van a ver que uno de los aspectos clave que considera esta herramienta para la relación es el diálogo. Y el diálogo, sobre todo, con una fuerte preponderancia en la escucha. Entonces, este segundo indicador nos habla del diálogo familiar. Diálogo familiar que tiene que ser con cierta profundidad, como dice acá, esforzándome en escuchar con atención. Y tiene un agregado, este indicador que considera muy importante. Tratando de comprender antes de juzgar. Bueno, entonces yo lo analizo, veo que tiene varias partes. La calificación habla de todas las partes, entonces es como hacer no un promedio matemático, sino digamos una idea de cómo estoy ubicado en los tres, ¿no? Vamos a un ejemplo, sí, tengo diálogo con cierta profundidad, más o menos trato de escuchar, a veces me interrumpo y todavía me está costando mucho anteponer la comprensión al juzgar, entonces me voy a poner un 1. Tercer indicador, comparto tiempo con los integrantes de mi familia, como en las comidas, favoreciendo el diálogo personal, en lo posible sin la interrupción de pantallas. Este indicador habla de cuidar muy especialmente los momentos de reunión familiar. Por ejemplo, poner las comidas, que suele ser más común. Dice favoreciendo el diálogo personal, lo mismo, ¿no? Tratando de escuchar con comprensión. Y en lo posible, esto es clave para este indicador, sin la interrupción de pantallas. Bueno, un ejemplo. Y sí, trato de hacerlo, sí, trato de favorecer el diálogo, pero la verdad que permanentemente estoy con el celular, con la televisión, así que me voy a poner un 0. Cuarto indicador. Salgo a solas con miembros de mi familia para dialogar. Otro indicador muy importante para la relación familiar. Poder salir a solas con la esposa, con el esposo, con un hijo, simplemente para, no lo dice el indicador, pero es bueno ponerle énfasis, porque uno quiere compartir. Por eso también es importante tampoco que sea interrumpido no está acá en el indicador, pero es muy recomendable que no sea interrumpido también por pantallas, ¿no? A veces uno ve que sale matrimonio, sale un padre con los hijos, y salen a comer algo y están con los celulares. Importante, acuérdense, en el diálogo, ¿no? El diálogo. Bueno, entonces acá uno se pone a pensar y sí, más o menos algo. A veces estoy con el celular, a veces no. Así que me voy a poner un 1. Quinto indicador. Hablo con los integrantes de mi familia sobre las ideas que tengo en relación a un proyecto familiar, escuchando y respetando sus opiniones. Este indicador depende mucho del primero, en reflexionar sobre el proyecto. En este indicador ya lo hablo. Si hablo de esa idea que tengo de proyecto, acuérdense que en el indicador anterior, en el primero, hablábamos de que estar también dialogado con Dios, muy importante, pero este indicador a ver si yo lo hablo en mi familia. Y también respetando las opiniones, ¿no? Escuchándolo, pero transmitiendo cuál es la idea que tiene uno del proyecto. Vamos por un ejemplo. Sí, yo cada tanto, como también lo reflexiono, cada tanto lo hablo con mi familia y me voy a poner un 1. Bueno, volvemos a sumar, hemos terminado. 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4. Entonces pongo el total 4. Y ahí terminamos lo que es desarrollo familiar. Desarrollo personal profesional. Primer indicador. Pienso en cómo me voy desarrollando en el trabajo y en mi vida personal. Reflexiono sobre la forma de incorporar habilidades y rectificar errores. Este aspecto, desarrollo personal profesional, tiene dos partes. Por eso están juntas porque están muy relacionadas. Que es mi desarrollo humano como persona y mi desarrollo profesional en mi trabajo. Tanto en la vida personal como en la vida laboral es muy conveniente ir incorporando habilidades. Además de conocimientos, habilidades. Las habilidades me disponen para las relaciones. Entonces, el primer punto es si pienso en esto, en cómo voy tanto en mi vida profesional, incorporando habilidades. Bueno, un ejemplo, bueno, más o menos, sí, estoy atento, reflexiono sobre cómo mejorar, así que me voy a poner un 1. Segundo indicador. Tengo espacio de lectura de temas de formación humana. Los pienso y trato de que me ayuden en mi desarrollo personal. Como ven, tanto en el desarrollo espiritual como en el desarrollo personal, se considera clave el que tenga espacio de lectura, literatura
puede ser libros, apuntes de formación humana. Este indicador se repite, entonces voy a poner la misma calificación, me puse en desarrollo espiritual porque es el mismo indicador. Ahí me puse 0, porque en realidad no tengo espacio. Pienso, me pongo 0. Tercer indicador. Tengo espacio de lectura sobre temas que me ayuden en mi trabajo. Los pienso y trato de aplicarlos. Acá ya habla de una lectura, de buscar información para mejorar en mi trabajo. Sobre todo de leyendo artículos, leyendo algún libro. Ahí pienso que sí, que por ahí leo algunos artículos. Y bueno, sí, algunos artículos me han ayudado a tratar de aplicar algo. Entonces le voy a poner un 1. Cuarto indicador. Comprendo la importancia de desarrollar hábitos positivos, virtudes y trato de incorporarlos. Hábitos positivos, virtudes son acciones positivas que en la medida que yo las repito, me van generando una disposición para hacerlas más seguido. Ejemplo, si yo trato de desarrollar la puntualidad, que es una habilidad, bueno, yo voy a tratar de hacer acciones en las cuales soy puntual. Puntualidad que significa no solamente en las reuniones que tengo, en llegar a tiempo a mi casa, sino también en las cosas que me comprometo. En la medida que yo voy realizando acciones puntuales, veo que aplican la puntualidad y de esa manera está saliendo una disposición a que cada vez me resulte más fácil. Eso es una virtud. Un ejemplo, y bueno, la verdad que no recién me entero del tema de la virtud, no estoy buscando, porque recién me entero de eso. Entonces voy a poner un 0. Último indicador. En mi trabajo pienso sobre el fin para el cual lo hago. Es decir, ¿por qué razón principalmente trabajo en lo que trabajo? ¿Soy coherente con esa finalidad? ¿Tengo un equilibrio entre mi trabajo y mi desarrollo personal y familiar? Esto es un tema muy interesante e importante para la parte laboral. Este indicador habla si tengo cierta claridad sobre el fin. ¿Para qué estoy trabajando en lo que estoy trabajando? ¿Hacia dónde voy con eso? Punto número 1. Y después, si estoy pensando en eso, ¿estoy siendo coherente con esa finalidad? Ejemplo, yo en mi trabajo me quiero desarrollar, quiero mejorar. Tengo una idea de hacia dónde vas a mejorar. Eso es lo que dice esto. Y a su vez, si tengo esa idea, estoy haciendo las acciones pertinentes para lograrla. Pero me pongo a pensar, un ejemplo, y digo, sí, yo en mi trabajo quiero ser un buen profesional, considero que ser un buen profesional, es decir, desarrollando ciertos conocimientos y habilidades para mi profesión. Y en eso estoy. Bueno, voy a poner un 1. Sumo, ¿no? 2 más 1, 3, 1, 4. Y con eso terminamos en lo que es desarrollo personal profesional. Cuarto aspecto, desarrollo social y de esparcimiento. Primer indicador. Pienso sobre mis actividades sociales, culturales de esparcimiento y cable a tierra. Es decir, sobre toda actividad que me permiten bajar el estrés, reflexionar, compartir un ambiente distendido. Como ven, primer indicador, reflexiono. Es importante eso, ¿no? Cada tanto, esta herramienta sirve para esto. Ya de por sí hacerla me implica un momento de reflexión. Y si yo se la hago a un amigo, a un pariente, ayudo no solamente que esa persona reflexione, sino que es una herramienta también que sirve para el diálogo. Como volvemos sobre el primer indicador, pienso sobre mis actividades sociales, culturales, esparcimiento, cable a tierra. O sea, actividades donde me siento bien, me desestresa, sociales, sobre todo aquellas en las cuales comparto con otras personas, amigos, también en reuniones familiares. Un ejemplo, sí, la verdad que tengo muchas reuniones con amigos, familiares, tengo reuniones donde me desestreso, así me voy a poner un 2. Segundo indicador, realizo actividad física. Fundamental, está muy relacionado con bajar el estrés, para hábitos saludables. Sí, la verdad que estoy realizando con cierta habitualidad actividad física, así que me voy a poner un 2. Estoy desarrollando una actividad de don, donde interrumpo mi rutina diaria y busco a alguien demostrando mi interés en su persona. Este punto también hay que explicar. Esta actitud de don es una actitud donde yo me salgo de lo que estoy haciendo, de mi interés personal, porque voy a buscar a alguien. Interrumpo un poquito mi trabajo, voy a buscar un compañero de trabajo a ver cómo está, o estoy en mi casa, interrumpo un poquito mi rutina, voy a buscar a algún miembro de familia, simplemente para estar un rato con él, salir de mí e ir a buscar al otro. Tema de relación, porque el otro me interesa. O sea, el mundo no soy yo solamente, sino que el otro me interesa, y eso se demuestra en que interrumpo algo para ir a buscar. Yo lo pongo a pensar y dice, bueno, cada tanto sí, yo en mi trabajo hago una pausa, cada tanto me pongo a charlar con algún compañero de trabajo. Así me pone un 1. Cuarto indicador. Dedico un tiempo a actividades culturales como pintar, dibujar, escuchar música, ir al cine, y en lo posible lo hago compartiendo con familiares o amigos. O sea, esto es una faceta de la parte social, pero ya relacionado con la cultura, muy importante. Y en lo posible compartido con otros. Puede ser pintar, puede ser ir al cine, puede ser escuchar música, ¿no? Puede ser una actividad donde simplemente me voy al parque para poder charlar con un amigo y me distiendo. En lo posible, si es que tengo un elemento cultural. Si voy a charlar con un amigo, vamos a hablar de algún tema cultural. Ese indicador habla sobre todo de actividades culturales.
Me pongo a pensar, un ejemplo, sí, la verdad que me gusta ir al cine con mi familia, en lo posible compartimos también algunas salidas a bailar, nos gusta escuchar música, bailar con algunos amigos, así que me voy a poner un 2. Quinto indicador, participa de alguna organización de ayuda a otras personas, dedicando tiempo personal en ello. O sea, acá hace referencia a organizaciones que ayudan a los demás. Una ONG, una parroquia, juntarse con un grupo de amigos para ayudar a otras personas. Ejemplo, me pongo a pensar, no, la verdad es que no participo de ninguna de esas actividades, entonces me voy a poner un 0. Sumo, 2 más 2, 4, más 1, 5, más 2, 7. Me coloco un 7. Y ahí termina lo que es desarrollo social y de esparcimiento. Desarrollo físico y material. Es el último de la herramienta. Primer indicador. Pienso sobre hábitos saludables, alimentación, actividad física, cuidado médico y la mejor administración de los recursos materiales y económicos. Hago presupuesto. O sea, este aspecto de la persona cubre 2 dimensiones más importantes. Todo lo que es el cuidado físico y todo lo que es la administración de los bienes materiales. Entonces, lo primero, como decíamos, es reflexionar sobre eso. ¿En qué medida me estoy cuidando físicamente y en qué medida también voy administrando bien mis bienes materiales? Me pongo a pensar, un ejemplo. Yo sí, la verdad que sí, estoy bien físicamente, administro bastante bien los bienes materiales, así que me voy a poner un 2. Segundo indicador. Tengo una idea de administrador y no de dueño de los recursos. Soy ordenado, generoso y cuido de los recursos materiales. Un concepto importante de que maneja esta herramienta en su concepción filosófica y pedagógica es considerarnos con respecto a los bienes materiales administradores y no dueños. Recordamos que esta herramienta se basa también en una concepción de una relación con Dios y con los demás, pero que sobre todo que proviene de esa relación con Dios. Y de este aspecto consideramos, como todo proviene de Dios, nosotros somos administradores, no dueños. Y en esa medida es que tenemos la relación con los bienes materiales. Entonces este indicador habla de los recursos, ser administradores, no dueños. Por ende tratamos de ser ordenados, generosos, tenemos que compartir y cuidar los recursos materiales, porque somos administradores. Un ejemplo, me pongo a pensar, sí, la verdad que soy administrador, no dueño, cuido, así que me voy a poner un 2. Tercer indicador. Trato de tener hábitos saludables. Consulto a los especialistas, sigo sus indicaciones. Hago actividad física, tengo una alimentación equilibrada, acudo al médico como perspectiva preventiva y no solo por reacción. Soy austero en el uso de la tecnología, celular, computadora. Bueno, como ven, esta es de alguna manera una forma ya concreta de que llevo en la práctica es ser administrador, no dueño, y cuidar de mi salud y cuidar de los elementos materiales. También el uso austero que significa que lo mínimo necesario de la tecnología, que es muy importante. Es verdad que en la medida que yo uso un uso que no es el adecuado a la tecnología, me afecta las relaciones personales, con Dios y con los demás. Bueno, me pongo a pensar en esto y digo, bueno, más o menos, ¿no? Hace tiempo quizás no voy tanto al médico, con la tecnología la uso bastante, así que voy a poner un 1. Cuarto indicador. Lucho para alcanzar el punto de equilibrio y tener capacidad de ahorro para poder ayudar a otros. Como les decía, dentro del concepto de administrador, yo debo tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posibles de la mejor manera para poder cubrir mis necesidades personales, familiares, pero también para poder ayudar a otros. Sí, me va bien con mi trabajo, puedo hacerlo, así que me voy a poner un 2. Último indicador. Mis actividades en el día a día tratan de respetar un orden de importancia. Aquí llamamos un orden de importancia. Como dijimos, este concepto de orden está basado en las relaciones con Dios y con los demás. Van a ver ustedes que normalmente en los indicadores al principio suele estar los más importantes. Hablan de la reflexión, hablan de tener en cuenta a Dios principalmente, hablan de tener ese momento con Dios, hablan de tener también ese momento de diálogo con los demás, familiares, y después, siendo importante también, pero ya después viene el trabajo, la diversión, eso es un orden. Entonces, a eso hace referencia esto. Y mi actividad del día a día trata de respetar ese orden de importancia. Un ejemplo, me pongo a pensar y es más o menos, ¿no? Más o menos, por eso estoy muy metido en el trabajo, así que le voy a poner un 1. Sumo este aspecto, 2 y 2, 4, y 1, 5, y 2, 7, y 1, 8. Y pongo el 8. Y ahí termina todos los aspectos que he podido evaluar de la herramienta. Bueno, ahora vamos a pasar a reflejar las puntuaciones que hemos colocado en los diferentes indicadores en una gráfica. Para eso, damos vuelta a la hoja y nos vamos a encontrar con un gráfico que tenemos que llenar. Ahí vamos a utilizar también el lápiz para poder marcar los diferentes indicadores que nos dan la puntuación de los diferentes indicadores. Empezamos con el indicador de desarrollo espiritual. Vamos al puntaje total, nos fijamos en el puntaje, vemos que es 4 puntos, vamos a la gráfica
Vamos a la parte de desarrollo espiritual, contamos desde el centro 4 puntos y ponemos una crucecita o un punto. Después vamos al puntaje de desarrollo familiar, vemos que también tiene total 4 puntos. Volvemos a la gráfica, vamos a desarrollo familiar y contamos 4 puntos. Y ponemos una crucecita o un puntito. Seguimos con desarrollo personal profesional, vemos que también tiene 4 puntos. Vamos a la gráfica, desarrollo personal profesional, ponemos una crucita o un puntito. Después, ya en el mismo lugar de la gráfica, vamos a desarrollo social y esparcimiento, vemos que tenemos 7 puntos en total y colocamos una cruz o un punto en 7. Por último, desarrollo físico material, vemos que tenemos 8 puntos y ponemos la cruz o el puntito en el 8. Y después lo que hacemos es unir los puntos. Y nos queda una figura geométrica que necesita una explicación. Eso nos está dando como una gráfica de lo que, según esta herramienta, cómo estoy dispuesto hacia el orden, o sea, en qué medida estoy dispuesto para la mejor relación con Dios y con los demás. En el siguiente apartado daremos algunas explicaciones sobre algunas gráficas. Explicaremos esta que nos ha dado y otras que posible que puedan surgir para cubrir un aspecto que normalmente suele ser el que más se cubre. Y la última parte del taller tratará de algunos consejos prácticos que, después de muchos años de haber trabajado con esta herramienta, han dado resultados a quienes los han llevado a la práctica para mejorar disposición en la relación con Dios y con los demás. Una vez que hemos terminado de evaluar los diferentes indicadores, hemos ido haciendo la gráfica con cada indicador. Bueno, ahora viene la última parte, que es donde les voy a dar algunas explicaciones o las interpretaciones básicas que se pueden dar sobre esta herramienta y algunos consejos prácticos de qué hacer o qué acciones llevar a cabo de acuerdo a esas interpretaciones. Hemos anotado los puntos, las cruces, hemos unido las líneas. Yo acá, ¿qué he hecho? En el círculo número 5 lo he marcado un poco más fuerte a los efectos de poder darle la interpretación. Habíamos hablado de una herramienta que ayuda a hacer un cierto diagnóstico del orden como disposición en las relaciones que uno tiene con Dios y con los demás. Primero hay que tratar de buscar el equilibrio en los 5 aspectos. Por eso he marcado la línea número 5 más gruesa, indicando que hacia ese dibujo deberíamos tender. En este caso, el ejemplo que dimos, vemos un cierto desorden o desequilibrio, muy desarrollado en lo físico-material, bastante más desarrollo en lo social esparcimiento, también sobre la básica, y por debajo de la básica, el desarrollo espiritual, el familiar y el personal profesional. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es de que haya un equilibrio, de que esta figura vaya siendo más parecida a la del círculo que hemos visto en el número 5. ¿Qué recomendaciones dar al respecto? Tenemos que tratar de trabajar el desarrollo espiritual, el desarrollo familiar y el desarrollo personal para que la figura se vaya agrandando, vaya tendiendo más hacia esta línea que hemos marcado en el centro, que es lo básico. En el caso de este ejemplo que dimos, la distorsión se da principalmente hacia lo físico-material. Eso nos está indicando que en este caso esta persona está más concentrada en sus relaciones hacia sí mismo, hacia lo físico y lo material, más que en las relaciones hacia Dios y los demás. Las relaciones hacia Dios y los demás están sobre todo en el desarrollo espiritual, desarrollo familiar y desarrollo social, mientras que la que está más hacia uno mismo está hacia el físico-material y al personal profesional. Entonces, en este caso, la distorsión se hace en lo físico-material, pero también se puede dar hacia lo espiritual, se puede hacer lo familiar, hacer lo personal o hacer lo social. Depende la distorsión que sea. A través de muchos años, por lo menos en la experiencia que yo he podido participar, en general al principio se hace distorsión. En general es difícil encontrar un equilibrio. El equilibrio hay que tratar de desarrollar. Y para desarrollar ese equilibrio conviene, yo voy a hacer unas flechas para que quede más o menos visualizado en este sentido, como las agujas del reloj. ¿Qué quiere decir eso? O sea, primero vamos a tratar de equilibrar la parte espiritual. ¿Qué consejos seguir al respecto? Vamos a los indicadores, damos vuelta a la página y en este caso tratamos de fijarnos en aquello que tiene más baja calificación. Por ejemplo, tengo espacio de lectura de tema de formación humana, donde sale 0. ¿A qué es recomendable acá? Empezar a leer algo
de formación humana. Para poder leer algo de formación humana, conviene consultar a fuentes más confiables, personas que generalmente leen, que uno conoce, que leen temas de formación humana importantes. Pueden ser temas filosóficos, psicológicos, sociales, espirituales, pero hay que empezar a incorporar, en este caso, que tengo el 0, ahí tengo que empezar a incorporar información de la formación humana. O sea, que yo me fijo en el 0. Depende dónde esté el 0, es el consejo que uno puede dar para que desarrolle. Vamos a seguir con esta gráfica, con este ejemplo. Vamos a desarrollo familiar, que está abajo también. Primero vamos al espiritual, vamos a desarrollo familiar. Nos fijamos, y nos fijamos que el 0 está acá. Comparto tiempo con los integrantes de mi familia, como en las comidas, favoreciendo el diálogo personal, en lo posible y sin la interrupción de pantallas. Bueno, acá, si recordamos, en ese momento el ejemplo lo pusimos con que la persona, más o menos compartía, pero ¿qué pasaba? Cuando estaba en reunión familiar, comida, normalmente estaba el televisor o estaban los celulares. Bueno, empezar por ahí. Tratar de evitar que esté en las comidas elementos que interfieran con el diálogo, ¿no? Ya sea el televisor o los celulares. Seguimos con el ejemplo. Vamos a queremos equilibrar desarrollo personal profesional. Vamos a desarrollo personal profesional. Vemos que el 0, hay 2 ceros. Bueno, vamos a ver primero que está arriba. Tengo espacio de lectura de tema formación humana. Bueno, en este caso, fíjense, los pienso y trato de que me ayuden el de mi desarrollo personal. En este caso, en esta persona coincide con el espiritual, que quiere decir que en la medida que yo voy leyendo algunos temas de formación humana, también me va a ayudar en este indicador. Voy al otro 0 y en este caso dice, comprendo la importancia de desarrollar hábitos positivos, virtudes y trato de incorporarlos. Bueno, acá hay que ver qué pasaba. Si es que no entendía el concepto de virtud como una disposición estable, a raíz de uno hacer acciones en forma positiva, se va creando en la persona una disposición estable. Esas acciones salgan de forma más firme. Esas son las virtudes. La persona, en la medida que desarrolla virtudes, se va relacionando mejor con los demás. Y trato de incorporar. O sea, acá sería bueno de explicarle a la persona, por ejemplo, algo que puede empezar a practicar es seguir algunos consejos con respecto a esta herramienta y empieza a desarrollar la virtud del orden. Con toda la experiencia es considerarse a la persona realmente como administradora. Hacer presupuesto, charlar el tema de los gastos con la esposa, con el esposo, tratar de que haya un diálogo al respecto de esto y que haya un cierto consenso en esto. Bueno, esto también de los aspectos que suele estar más bajo desarrollo. Ahora, de todos modos, esta herramienta hay que tomarla. Los indicadores creería que están bastante claros. De todos modos, después ustedes pueden poner ahí en los comentarios quizás algo que quieran un poquito más de explicación, pero yo creo que es muy recomendable. No solo tomársela uno cada tanto, sino mejor todavía, o que se la tomen a uno o uno tomársela a otro, porque también es una herramienta de diálogo. Bueno, eso sería todo con respecto a este taller. Le agradezco la paciencia por haber estado escuchando. Espero que les pueda servir la herramienta. Les recuerdo que en la descripción del video está el link donde pueden bajar el PDF. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias.